noches. Estamos listos y preparados para comenzar el discipulado de identidad de hijo. Le doy la bienvenida por esta contingencia que estamos viviendo en el país. Tenemos que hacerlo de esta manera y estamos utilizando las plataformas virtuales para poder realizarlo. Así que hoy vamos a tener nuestra lección número 2 del discipulado Identidad de Hijo, la cual lleva por título El Espíritu de su Hijo. Pero antes de comenzar todo esto, vamos a hacer una oración. Amén, una oración para que Dios pueda, a través de este video, ministrar nuestros corazones y que Él esté en el centro de todo. Así que le pido que cierre sus ojos y pueda orar junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te pedimos que tú tomes el control de este discipulado, Señor, que tú puedas traer tu espíritu a este lugar, Señor, y que a través de las cámaras, Señor, tú puedas ministrar el corazón, Señor, tanto mío como el de los que están viendo este discipulado, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier pensamiento negativo, por cualquier espíritu de temor, de miedo, Señor, por lo que estamos viviendo en este tiempo. Y Padre Santo, Señor, también declaramos que tú tienes el control de todo. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar. Y Padre, que cada uno de los discípulos que está escuchando este video pueda adquirir el espíritu de su Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya estamos listos para comenzar nuestra clase de discipulado, pero antes no podemos olvidar ofrendar, ¿cierto? Pactar lo que Dios nos tiene preparado para esta clase y para el resto de nuestra semana. Es importante que activemos los principios que Dios diseñó para nuestra vida como hijos de Dios. Así como dice su palabra en San Lucas 21:1. Dice que Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En esta palabra Dios nos enseña y nos muestra que a Él no le importa la cantidad de dinero que nosotros demos, pero sí le importa la condición de nuestro corazón al momento de darlo. Podemos dar mucho, pero eso no tiene ningún valor para Dios cuando no hay una intención correcta en nuestro corazón. Si bien podemos dar poco o quizás menos de lo que dan otros, pero nuestro corazón tiene un corazón alegre de fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es por eso que en esta noche yo los motivo a que ustedes puedan preparar una ofrenda. Y usted me pregunta: hermana Lizeth, ¿cómo vamos a entregar nuestra ofrenda? Primero, tienen que hoy apartar una ofrenda especial que nazca desde su corazón y guardarla en un sobre para que el día miércoles la puedan estar llevando a la iglesia durante la mañana, ¿cierto? En el horario de intercesión, para que puedan entregar su ofrenda en ese lugar. Seamos como la viuda, entreguemos todo y lo mejor para Dios. Ya hemos ofrendado y estamos listos para comenzar esta clase de nuestro manual y nuestro discipulado, El Poder de la Identidad como Hijo. Hoy estamos en la lección número 2, la cual lleva por título El Espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? 1. Entender el significado de hijo. ¿Qué es hijo realmente en el ámbito espiritual? 2. Recibir la revelación del espíritu de su hijo, porque esto no es un conocimiento, sino más bien es algo que tenemos que adquirir en el espíritu. Y 3. Conocer las razones de por qué es importante que cada creyente sea engendrado como hijo. Es importante que para comenzar nosotros entendamos y recordemos que todo lo que se mueve en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra tiene un espíritu. Todo esto hace que la conducta, que el accionar, que el pensamiento de una persona tenga una característica especial. Es decir, es lo que le da la esencia, lo particular a algo. El espíritu de hijo es una de la diversidad de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu es quien nos entrega a nosotros el Espíritu de Hijo. Como dice su palabra, que nosotros fuimos adoptados, ¿cierto? Tenemos el privilegio de ser adoptados por Dios y pasamos a ser hijos, y por lo cual nosotros podemos llamarle a Él Abba Padre, es decir, Papito amado.
todo lo que influye en el ámbito espiritual es aplicable para el mundo natural. Es decir, si mi relación que tengo yo como hijo con Dios exige que sigamos ciertos patrones, también esto tiene que ser aplicable en el ámbito natural, no solo en el espiritual y viceversa. Si yo tengo una buena relación con Dios como hijo, debo tener entonces una buena relación con mi padre natural y con mi padre espiritual, que es lo que aprendimos en la clase anterior. Amén. Entonces, primero, ¿cuál es el significado de hijo? Hijo es un individuo que tiene relación o afinidad respecto a su padre o alguna cosa que se asemeja, porque posee la misma sustancia de su fuente. Es decir, un hijo está hecho de lo mismo que está hecho el padre. Amén. Entonces, ser hijo es un estado de ser. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tengo que hacer nada para poder tener esta posición. Yo soy lo que soy porque mi sustancia es la de hijo. No necesito hacer las mayores obras caritativas. Es bueno, sí. Le agrada a Dios, sí. Pero eso no me hace ser hijo, porque yo puedo hacer muchas obras caritativas, puedo entregar todo el dinero que tengo a los pobres, pero aún así puedo seguir siendo un huérfano en el espíritu. Dios no se mueve por obras, sino que Él se mueve por la comunión, por la relación que nosotros tenemos con Él y con nuestros padres, sea natural o sea espiritual. Entonces, ningún ser creado en la tierra tiene la esencia de hijo excepto el hombre y Jesucristo como Señor. No hay ningún ser, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que tenga el estatus que tenemos nosotros. Solamente Jesús y nosotros los hombres. Dice su palabra en Hebreos 1, del 5 al 8. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Siendo que los ángeles no son hijos, pues no tienen el espíritu de hijo, nunca van a poder manifestar la naturaleza de Dios. Ellos pueden tener el poder cuando Dios los envía a hacer algo, o cuando nosotros como hijos de Dios le enviamos una orden en el espíritu a través de nuestra intercesión, pero ellos no tienen el espíritu de Dios. Ellos no pueden impartir el mismo poder que Dios tiene a menos que ellos sean enviados. Pero en el caso de nosotros somos privilegiados porque nosotros al adquirir y al revelarse el espíritu de hijo en nosotros, nosotros comenzamos a activar la naturaleza que nosotros tenemos por herencia. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces en Dios, para ser su hijo no es suficiente aceptarle, hacer la decisión de fe o tener la apariencia de Él. Es necesario que nosotros se nos revele el Espíritu y comencemos a manifestar su Espíritu y su naturaleza. Es decir, si tú eres hijo de Dios, desde ahora en adelante, no sirve solamente que tú digas yo creo en Dios. No sirve solamente que tú vayas a la iglesia. No sirve solamente que tú escuches este discipulado. Si tú eres hijo de Dios, tú necesitas comenzar a establecer y a manifestar la naturaleza de Dios. Yo tengo y tú tienes un Dios sanador, entonces comencemos a sanar. Yo tengo y tú tienes un Dios adorador, entonces comencemos a adorar. Yo tengo y tú tienes un Dios creador, comienza a tener ideas creativas, comienza a manifestar el amor de Dios, comienza a perdonar, comencemos a establecer el reino de Dios en este lugar, traigamos lo sobrenatural a la hora. Amén, porque esa es nuestra naturaleza. Por mucho tiempo quizás nos menospreciaron, por mucho tiempo quizás nadie dio ni un peso por nosotros, pero nosotros tenemos un valor que es invaluable, que es la sangre de Jesucristo. Y esa sangre de Cristo es la que a nosotros nos hizo hijos. Y desde el momento en el que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y comenzamos a tener una relación, un encuentro sobrenatural con Dios, tú pasaste y yo pasé a ser una hija.
¿Una hija de quién? Una hija de Dios. Quizás tu padre fue un hombre malo, quizás tu padre te abandonó, quizás tu padre no fue el mejor modelo a seguir, pero Dios, ¿qué hizo? Rompió tu pasado, borró tu pasado para que tú de ahí en adelante comenzaras a vivir bajo un modelo celestial, que es el modelo de nuestro Padre. Amén. Así que tienes que creerlo y tienes que pedirle al Espíritu Santo que Él pueda revelar eso en ti. Para restaurar nuestra posición de ser como hijos, debemos tener la revelación del Espíritu de su Hijo. ¿Cuál era el Espíritu que tenía Jesús? ¿Cómo Él se movía? ¿Cómo Él caminaba? ¿Cómo eran sus obras? Primero, ¿qué es el Espíritu de su Hijo? Gálatas 4, del 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, es decir, rescatara a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo que les decía recién, tú ya no eres lo que venías de tu línea sanguínea. Tú ya no vas a ser lo que eran tus padres. Tú ahora vas a ser lo que es de Dios. El propósito de Dios en tu vida. La intención original por la cual Dios te creó. El Espíritu de su Hijo entonces es tener el conocimiento revelado, amén, de que estamos hechos de la misma sustancia y naturaleza de lo que es de Dios, amén. No es solamente decir y entender, sino que es el Espíritu revelado en nosotros. En el Espíritu nosotros comprendemos, nuestro Espíritu sabe que nosotros tenemos la misma naturaleza que Dios, por lo tanto podemos manifestar lo mismo. En Dios todo comienza en el estado de ser, porque Él es un Dios creador. Desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra en Jeremías, Él nos creó. Amén. Entonces nosotros no fuimos creados cuando nacimos, sino que fuimos creados ¿dónde? En el corazón de Dios. El Espíritu de su Hijo es manifestar exactamente el mismo carácter, el mismo proceder, el mismo ADN y el mismo sentir del Padre. En otras palabras, hay un fluir natural en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a tener una comunión directa con el Padre, comenzamos a tener un encuentro sobrenatural con Dios diario, comenzamos a experimentar el poder sobrenatural de Dios, nosotros ya no es forzoso, ya no es que nosotros nos obliguemos a hacer ciertas cosas, sino que comenzamos a fluir en el Espíritu de su Hijo. En el Espíritu de Jesús, comenzamos a fluir en el mismo Espíritu que Dios. Y es ahí cuando vamos por la calle y vemos una necesidad y vamos y oramos. Es ahí cuando vemos un enfermo y vamos y declaramos una palabra. Es ahí cuando nosotros tenemos una dificultad en nuestra casa, quizás financiera, quizás lo familiar. ¿Y qué hacemos? Antes nos lamentábamos, antes caíamos en el alcohol, antes estábamos en dificultades, en depresión. ¿Y qué hacemos ahora? Intercedemos, declaramos su palabra, pero ya no, Señor, por favor, haz esto, sino que, Señor, yo declaro tu palabra. ¿Por qué? Porque entendemos en el Espíritu que somos hijos. Amén. Es decir, no tenemos que hacer, sino que somos. Estamos en el estado de ser. Amén. El Espíritu de su Hijo, además, es tener conciencia de nuestra posición. No importa quién esté a tu lado o a quien tú tengas que hablarle, así sea la mayor eminencia, tú eres hijo y esa posición es la posición más alta en la cual nosotros podemos operar. Es la posición, si tú te mantienes en la posición de hijo, entonces tú estás en el estatus más alto en el ámbito espiritual. Así tú seas portero de la iglesia, así tú estés en comunicaciones, así tú seas el que está a cargo del aseo de la iglesia, si tú te mantienes en la posición correcta, tú estás en el estatus más alto en el nivel espiritual. Además, es entender que tenemos derechos, porque somos herederos. En Gálatas 4, del 4 al 7 dice que nosotros somos herederos por medio de Cristo. Por lo tanto, todo lo que Cristo adquirió al momento de su sacrificio en la cruz, nosotros lo heredamos.
Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él venció la muerte para que nosotros tengamos vida. Pero además de esto, entendemos que tenemos responsabilidades. No solamente derechos, no solamente privilegios, no solamente una posición, sino que además de esto nosotros tenemos responsabilidades. Y una de ellas es traer el poder sobrenatural de papá a la tierra. Amén. Además, tenemos que entender que el espíritu de su Hijo es reconocer que dependemos de Dios, subsistimos de Dios, es nuestra fuente, es lo que nos provee vida, es lo que nos mantiene vivos, es lo que activa el propósito en nuestra vida. Yo no sé si tú recuerdas de dónde Dios te sacó, pero yo recuerdo que Dios me sacó de momentos de depresión, de momentos que yo no tenía identidad, pero cuando Dios intervino en mi vida y yo entendí que lo que era mi Padre no era yo, sino que yo era lo que es mi Padre Celestial, desde ese momento mi vida comenzó a cambiar. Entonces entendí que yo dependo de Él. Si yo me alejo de Dios, la gloria de Dios se aleja de mí. Su palabra dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de su gloria. Es decir, en otras palabras, tu pasado hizo que la gloria de Dios se apartara de tu vida. Pero dice, más la dádiva de Jesucristo es vida eterna en abundancia. Es decir, Cristo vino a redimir, Cristo vino a rescatarnos para que nosotros podamos borrar nuestro pasado y comenzar a vivir una nueva naturaleza en nuestra vida con la posición correcta, la posición de hijo. Y por último, tenemos que saber que el espíritu de su Hijo es el estado de ser y no hacer para ser. Amén. Yo sé que es un poco complicado, pero es importante que entendamos. No tengo que hacer nada para ser hijo. Simplemente tengo que ser. Y eso conlleva el entender en el espíritu que Él dio su vida por mí y que yo soy heredera de lo que Cristo ganó en ese sacrificio. Y el espíritu de su Hijo es vivir en unidad. Lo más importante de esto es que entendamos que si nosotros anhelamos, deseamos tener el espíritu de su Hijo Jesucristo y movernos y operar en esa posición, es que nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a vivir en unidad. ¿Con quién? En unidad con mi esposo, en unidad con mi familia, en unidad en la iglesia, sí. Eso es parte de la relación y de una vida de hijos de Dios, ¿cierto? De cristianos. Pero principalmente nosotros tenemos que entender y se nos tiene que revelar lo importante que es tener una comunión con Dios. Si yo no tengo una comunión con Dios, yo no voy a poder manifestar la naturaleza de Dios. Si yo no me relaciono con Él todos los días, yo no voy a poder entender en el Espíritu lo que Él quiere traer a la hora. Entonces, es un desafío para nosotros que comencemos a movernos y a comunicarnos con Dios a diario y a tener encuentros sobrenaturales con Él para que lo que antes era imposible para nosotros comience a ser posible. No por nuestra gracia ni por lo que nosotros podamos hacer, sino que la comunión trae poder. La comunión trae la naturaleza de Dios a la tierra. Amén. La comunión de Dios trae la naturaleza de Dios a la tierra. Amén. Jesús manifestaba estas características y por ello Él decía con contundencia y con autoridad, yo y el Padre uno somos. A ese nivel tenemos que llegar, a decir yo y el Padre somos uno. Si yo declaro en mi intercesión que mi hijo va a ser sano, eso tiene que acontecer. ¿Por qué? Porque yo y el Padre somos uno, una misma mente, un mismo sentir, un mismo espíritu. Él lo decía porque Él se comunicaba a diario con su Padre. Él no hacía lo que Él quería, Él hacía lo que el Padre le ordenaba. Amén. Él entendía el corazón de Dios. Estas palabras en la posición de hijo son profundas y reveladoras para mantenernos en nuestra posición. Lo contrario de esto es tener un espíritu de independencia. Más adelante vamos a hablar de eso, pero el espíritu de independencia hace que nosotros pensemos que podemos vivir sin Dios y que nuestros pensamientos son más importantes que los de Él. Y no es así. Para todo hijo de Dios es clave que nosotros podamos comprender que nuestros pensamientos son muy pequeños adelante de los pensamientos de Dios. Lo que nosotros creíamos que era lo mejor para nuestra vida,
Cuando uno conoce a Dios, cuando uno tiene un encuentro sobrenatural con Dios, se da cuenta que lo que nosotros creíamos que era bueno era tan pequeño e insignificante comparado al propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la razón de ser engendrados como hijos, que es el último objetivo de esta clase? ¿Por qué realmente, hermana Lisette, es necesario que yo sea engendrado como hijo? Esto quiere decir que hay un proceso, ¿cierto? Si hay alguno que me está escuchando que ha sido padre o madre, puede entender que para engendrar a un hijo hay que pasar un proceso largo, doloroso, de mucho trabajo, pero finalmente se da luz, ¿cierto? ¿Y qué se da luz? Un hijo. En el ámbito natural es así, por lo tanto en el ámbito espiritual también. ¿Por qué es importante que seamos engendrados como hijos? Primero por Dios, en segundo lugar por nuestro Padre espiritual y en tercer lugar por nuestro Padre natural. Amén. Estas tres figuras son importantes en nuestra vida. Ninguna es más importante que la otra. Las tres tienen que ir de la mano. Si bien nosotros sabemos y podemos, usted me puede decir, yo no crecí con mi padre. En mi caso, como testimonio, yo no conozco a mi padre natural, pero yo lo honro a diario. En mis oraciones, yo lo honro a diario. ¿Por qué? Porque en su palabra dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán prolongados en la tierra, serán bendecidos, serán prosperados. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el honrar a los padres es una ley, es un mandato, es un principio que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que honrar a nuestro Padre natural, tenemos que honrar a nuestro Padre espiritual y tenemos que honrar a Dios. Si nosotros no podemos honrar a quien vemos, no vamos a poder honrar a quien no vemos. ¿Cómo vas a honrar a Dios si no lo ves? Si no eres capaz de honrar a quien tú ves todos los días, como es nuestro Padre espiritual. Es importante que seamos engendrados como hijos porque tenemos que poseer la misma sustancia de Dios. Tenemos que llevar a cabo un solo propósito, que es el propósito de Dios para nuestra vida de manera personal, y es el propósito que Dios le entregó a tu Padre espiritual para que tú cumplas y lo ayudes a llegar a ese propósito. Es ser la extensión del Padre. Donde tú estés, tú tienes que manifestar lo mismo que te entregó tu Padre espiritual. Reproducirse, expandirse en el mismo espíritu y ADN para tomar dominio, gobierno de ese lugar, como una casa de paz. Una casa de paz es una extensión de la iglesia. Lo mismo que ocurre en la iglesia, los milagros, la sanidad, la adoración, la presencia de Dios, tiene que acontecer en tu casa de paz. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, ser una extensión del Padre donde quiera que nosotros vayamos. Llevar y sostener la carga que sostiene al Padre. Nuestro Padre espiritual, Él tiene que llevar tantas cosas en la iglesia, y antiguamente el pastor lo hacía todo. Antiguamente él era el que oraba por los enfermos siempre, él era el que tenía que ir a visitar, él abría la iglesia, él hacía todo. Pero hoy en día, y en la visión que nosotros tenemos, esto se rompió. ¿Por qué? Porque ese espíritu religioso, ¿qué hacía? Anulaba el espíritu de hijo en los demás. Solamente era un hombre el que hacía todo. Ahora ya no es así. Jesús rompió eso y nos llamó a todos nosotros, dice su palabra, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. No dijo solo los pastores, solo los profetas o solo los apóstoles. Tenemos una responsabilidad y es traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación, todos los que somos hijos de Dios. Y por último, tenemos que mantener la especie en las mismas cualidades y características. Tenemos que expandir el mismo ADN por donde quiera que nosotros vayamos, especialmente en nuestra familia, en nuestra casa de paz, en nuestra esfera de influencia. Es importante, ya terminando, que nosotros podamos meditar y entender que no podemos adquirir el espíritu de su hijo solamente haciendo una oración o solamente diciendo yo soy hijo de Dios o recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Tenemos que ir más allá. Dios nos demanda más, pero no hay cosas que tengamos que hacer a diario, sino que Él nos demanda a que nosotros
tengamos más comunión con Él, nos relacionemos con la fuente, vayamos a la fuente para poder ser impregnados de su presencia y comencemos a tener una vida nueva, una naturaleza nueva, y que todo el pasado que nos condenaba se borre para comenzar a vivir la naturaleza y el propósito de Dios en nuestra vida. Así que yo le invito a que usted pueda meditar en lo que implica tener el espíritu de su Hijo, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos pueda revelar ese espíritu. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre amado, Señor, por tu enseñanza. Y te pido, Padre Santo, Señor, que cada persona, Señor, que está escuchando este discipulado pueda recibir en el Espíritu, pueda entender en el Espíritu, no en su mente, no en su razón, sino que en lo más profundo de su ser, que Él es un hijo y una hija de Dios y que es heredero juntamente con Cristo, y tiene derechos y tiene privilegios, pero también tiene responsabilidades. Y en estos tiempos que estamos viviendo de aflicción, de crisis, de dolor, de incertidumbre, es necesario que nos levantemos, no en el espíritu de un creyente, no en el espíritu de un hermano, no en el espíritu de un religioso, sino que en el espíritu de un hijo de Dios que entiende que tiene la sustancia. Yo declaro, Señor, que te levantas en el nombre de Jesús como hijo de Dios. Declaro que comienzas a ver, a pensar, a sentir de manera diferente, de acuerdo al Espíritu de Dios. Declaro que te conviertes en un hombre y en una mujer entendida en los tiempos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y por último, quiero recordarles lo que dice su palabra de Dios. En Salmos 91 en adelante. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. De sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, al Altísimo, por sobre tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es un salmo que yo te invito a que tú puedas meditar durante todos estos días de cuarentena, de acuerdo a la condición que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. Decláralo, créelo, porque ninguna peste, ningún espíritu contrario va a poder entrar ni tocar tu vida ni a tu familia si tú entiendes que tú tienes el espíritu de hijo. Así que te invito a que puedas orar y declarar esta palabra, no como creyente, sino como hijo. Las tareas de esta semana, terminando la enseñanza, son: primero, tienes que realizar el cuestionario que está al final de la enseñanza, ya que son solamente 4 preguntas que tú tienes que responder en el mismo cuestionario o en un cuaderno aparte. Y segundo, tienes que hacer el resumen del capítulo número 2 del libro El poder, la identidad como hijo. El resumen del capítulo número 2, tienes que entregarlo. Y recuerda hacer también tus 7 devocionales. Esas son las tareas que tienes que estar entregando el próximo martes antes de las 8 de la noche. Que Dios te bendiga. Ahora vamos a finalizar ya el discipulado, el poder de la identidad como hijo. Estoy muy contenta porque yo sé que Dios provocó algo y que el Espíritu de Dios está en este lugar. Cierra tus ojos porque vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Tú estás aquí, quizás no estamos de manera presencial, Señor, pero tú a través de esta cámara estás enviando tu poder,
tu amor, tu presencia, Señor. Yo declaro, Señor, que tú nos cubres con tu sangre bendita y que todo espíritu contrario, Señor, todo espíritu de muerte, todo espíritu antagónico que quiera ir en contra de tus hijos, de mi vida, Señor, se rompe, de nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras finanzas y en toda área que el enemigo quiera tocar. Nos cubrimos con tu sangre bendita, Señor, y declaramos, Señor, que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga.